Bienvenidos al orden del ser. En este audio continuamos con la lectura de la Suma contra los gentiles haciendo una selección de los pasajes más relevantes del tercer libro. Empezamos. Capítulo 1. Proemio. Anteriormente se demostró que, entre todos los seres, existe un primer ser que posee plenamente la perfección, a quien llamamos Dios, el cual distribuye el ser de la abundancia de su propia perfección a todo cuanto existe, comprobándose así que no solo es el primero de los seres, sino también el principio de todas las cosas. Pero da el ser a los demás no por necesidad de naturaleza, sino al arbitrio de su voluntad, de donde resulta que es el Señor de todas sus criaturas, pues somos señores de quien está sujeto a nuestra voluntad. Y este dominio que tiene sobre las cosas que produjo es perfecto, puesto que para producirlas no precisó ayuda de ningún agente exterior, ni se valió de la materia, pues es el hacedor universal de todo ser. Cada una de las cosas producidas por voluntad de un agente, está ordenada a un fin determinado por ese mismo agente, porque, siendo el bien y el fin el objeto propio de la voluntad, es necesario que cuanto proceda voluntariamente esté ordenado a algún fin. Pero cada cosa alcanza el último fin por su propia acción, la cual es preciso que sea dirigida al fin por quien dio a las cosas los principios de sus operaciones. Luego es necesario que Dios, que en sí es universalmente perfecto, y que con su poder prodiga el ser a los demás seres, sea el gobernador de todos ellos, por nadie dirigido, pues no hay quien se exima de su gobierno, como tampoco hay quien no haya recibido afortunadamente el ser de él. En consecuencia, así como es perfecto en el ser y en el causar, así también lo es en el gobernar. Mas el efecto de su gobierno aparece de distintas maneras en los diversos seres, en consonancia con sus diferentes naturalezas. Pues hay ciertos seres producidos por Dios y dotados de inteligencia, con el fin de mostrar en sí su semejanza y de representar su imagen, y estos tales no solo son dirigidos, sino que también se dirigen a sí mismos al fin debido mediante sus propios actos. Los cuales, si al dirigirse se someten al régimen divino, son admitidos a la consecución del último fin por disposición divina, por el contrario, si al dirigirse hacia él se independizan, son rechazados. Además, hay otros seres, privados de inteligencia, que no se dirigen a sí mismos, sino que son dirigidos por otro hacia su propio fin. De los cuales, unos, que son incorruptibles, no pudiendo sufrir defecto alguno en su ser natural, jamás se separan en sus propios actos del orden al fin que les ha sido prefijado, sino que indeficientemente están sujetos al gobierno de su primer gobernador, como los astros, cuyos movimientos son siempre uniformes. Y hay otros que son corruptibles, pudiendo padecer defecto en su ser natural, aunque tal defecto redunda en beneficio de otro, porque al corromperse uno se engendra otro. Y fallan también respecto al orden natural en sus propios actos, no obstante, dicho defecto se compensa con algún bien que resulta de ello. Lo cual demuestra que ni aun aquellos seres que, al parecer, se apartan del orden del gobierno divino, escapan al poder del primer gobernador, porque estos cuerpos corruptibles, así como han sido creados por Dios, así también están sujetos perfectamente a su poder. Considerando estas cosas el salmista, lleno del Espíritu Divino, para demostrarnos el gobierno de Dios, nos describe, en primer lugar, la perfección del primer rector. De su naturaleza, en efecto, al llamarle Dios, de su poder, cuando dice Gran Señor, dando a entender que a nadie necesita para ejercer su poder, de su autoridad, al decir Rey grande sobre todos los dioses, porque, aunque haya muchos gobernantes, no obstante, todos están sometidos a su gobierno. En segundo lugar nos describe la manera de gobernar. A los seres racionales que, sometiéndose a su gobierno, consiguen por él su último fin, que es el mismo, y a este propósito dice que no rechazará el Señor a su pueblo. A los seres corruptibles, los cuales, aunque a veces salen de su propio modo de obrar, no escapan al poder del primer regente, y así dice, en sus manos tiene las profundidades de la tierra. Respecto a los cuerpos celestes, que sobrepasan en lo más alto de la tierra, esto es, de los cuerpos corruptibles y que siempre guardan el recto orden del gobierno divino, dice, y suyas son también las cumbres de los montes. En tercer lugar destaca la razón de este gobierno universal, pues es necesario que todo lo que Dios ha creado sea gobernado por él, y por esto dice, suyo es el mar, etc. Como en el libro primero tratamos de la perfección de la naturaleza divina, y en el segundo de la perfección de su poder como creador y señor de todo, en este tercer libro réstanos tratar de su perfecta autoridad o dignidad como gobernador, y como fin de todos los seres. Capítulo 2. Todo agente obra por un fin. Vamos a demostrar primeramente cómo todo agente, cuando obra, intenta algún fin. En los seres que obran manifiestamente por un fin, llamamos fin a aquello hacia donde va dirigido el impulso del agente,
de modo que, cuando lo consigue, se dice que ha conseguido el fin, y cuando no lo consigue, que no ha alcanzado el fin perseguido, como ocurre con el médico, que trabaja por la salud, y con el hombre que corre hacia una meta determinada. Y respecto de esto, nada importa que quien tiende tenga o no conocimiento, pues el blanco es el fin tanto del saetero como del movimiento de la saeta. Ahora bien, el impulso de todo agente se dirige hacia algo cierto, pues de una potencia determinada no procede cualquier acción, sino que del calor procede la calefacción y del frío la refrigeración. Por eso los actos se especifican por sus objetos. Pero a veces la acción termina en un hecho, como la construcción respecto de la casa y la curación respecto de la salud, y otras veces no, como en los actos de entender y sentir. Y si la acción termina efectivamente en un hecho, el impulso de la gente tiende por ella al hecho, mas si no termina en un hecho, el impulso de la gente se resuelve en la misma acción. Luego, es preciso que todo agente, al obrar, intente algún fin, que unas veces será el acto mismo, y otras algo obtenido por él. El fin último de cuantos obran por un fin es aquel tras el cual nada busca el agente, por ejemplo, la acción del médico tiene por meta la salud, una vez conseguida esta, nada intenta fuera de ella. Sin embargo, en la acción de un agente se ha de dar con algo tras lo cual nada intente, pues de lo contrario sus acciones tenderían al infinito. Lo cual es ciertamente imposible, porque, como es imposible rebasar el infinito, el agente nunca comenzaría a obrar, dado que nada se mueve hacia un objeto cuya consecución es imposible. Todo agente, pues, obra por algún fin. Si las acciones de un agente tienden al infinito, o se sigue de ellas un hecho, o no. Si se sigue, la existencia de este hecho tendría realidad después de una serie infinita de acciones. Pero lo que exige el infinito no puede existir, pues el infinito nunca se puede rebasar. Y como es imposible hacer lo que no puede existir, y nadie puede hacer lo que no puede ser hecho, síguese que no es posible que un agente empiece a hacer algo que exige una serie infinita de acciones. Si de dichas acciones no se sigue ningún hecho, entonces el orden de dichas acciones será, o según la jerarquía de las potencias activas, como si el hombre siente para imaginar, imagina para entender, entiende para querer, o según el orden de los objetos, como considero el cuerpo para considerar el alma, y ésta para considerar la sustancia separada, y ésta, a su vez, para considerar a Dios. Pero no es posible que tiendan al infinito ni las potencias activas ni las formas de las cosas, como se prueba en el segundo de los metafísicos, pues la forma es principio de operación. Y tampoco los objetos y los seres, pues hay un primer ser, según se probó. Luego es imposible que las acciones tiendan al infinito, y, por consiguiente, es necesario que haya algo en cuya posesión descanse el esfuerzo de la gente. Así pues, todo agente obra por algún fin. En los seres que obran por un fin, todos los intermedios entre el primer agente y el fin último, son fines respecto de los medios que les preceden y principios respecto de los subsiguientes. Por eso, si el impulso de la gente no dice relación a algo determinado, sino que, como queda dicho, sus actos se dirigen al infinito, es preciso que los principios activos tiendan al infinito, lo cual, según vimos, es cosa imposible. Por consiguiente, es necesario que la intención de la gente se dirija hacia algo determinado. Todo agente obra por instinto o intelectualmente. Y no cabe duda de que los que obran intelectualmente lo hacen por un fin, puesto que con la mente conciben lo que llevarán a cabo con la acción, y con tal concepto previo obran, que es obrar intelectualmente. Ahora bien, así como en el entendimiento previdente existe una total semejanza del efecto que se realizará mediante la acción, así también, en quien obra por instinto, preexiste la semejanza del efecto natural, por la que se determina la acción a dicho efecto. Por eso vemos que el fungo engendra al fungo y la oliva a la oliva. Por tanto, así como el que obra intelectualmente tiende mediante su acción a un fin determinado, del mismo modo tiende el que obra por instinto. En consecuencia, todo agente obra por algún fin. El defecto existe exclusivamente en los seres que están ordenados a un fin, pues a nadie se le imputa como defecto el fallar en aquello a que no está ordenado. Por ejemplo, al médico se le imputa como defecto el no sanar, y no al arquitecto o al gramático. Ahora bien, el defecto se da tanto en las cosas artificiales, por ejemplo, cuando un gramático no habla correctamente, como en las cosas naturales, como en el caso de los partos monstruosos. Según esto, tanto el que obra según naturaleza como el que obra según el arte intencionadamente, obran por un fin. Si el agente no intentara un efecto determinado, todos los efectos le serían indiferentes, mas, como lo que es indiferente respecto a muchas cosas no tiende más hacia una que hacia otra,
Síguese que de lo que es totalmente indiferente no resulta ningún efecto si algo no lo determina en un sentido. Sería, por lo tanto, imposible que obrara. En consecuencia, todo agente tiende hacia un objeto determinado, que es su fin. Hay acciones, sin embargo, que son realizadas, al parecer, sin ningún fin, como el juego, la especulación y las que se ejecutan sin prestar atención, como el rascarse la barba y otras parecidas. Esto podría inducir a alguno a creer que se dan agentes que no obran por un fin. Pero se ha de saber que la especulación no persigue fin alguno, porque su fin es ella misma, y el juego, a veces, se constituye en fin, por ejemplo, cuando se juega por el placer de jugar, y otras veces tiene un fin, como cuando jugamos para estudiar mejor después. Ahora bien, las acciones ejecutadas sin atención no proceden del entendimiento, sino de una súbita imaginación o de un principio natural. Por ejemplo, el desorden del humor excita el prurito de rascarse la barba, lo cual se ejecuta sin atención alguna por parte de la gente. Y todas estas cosas tienen una finalidad, aunque no intervenga el entendimiento. Con todo lo dicho, se rechaza el error de los antiguos naturalistas, quienes sostenían que todo se hace por necesidad de la materia, negando, en consecuencia, la causalidad final de lo creado. Capítulo 7. El mal no tiene esencia alguna. Por estas razones se verá como ninguna esencia es de suyo mala. Según se ha dicho, el mal no es sino privación de lo que un ser tiene y debe tener por naturaleza, y este es el sentido con que todos usan la palabra mal. Ahora bien, la privación no es una esencia, sino más bien negación de sustancia. Luego el mal no es ninguna esencia en la realidad. Cada cual es según su esencia, y cuanto tiene de ser tiene de bien, porque, si lo que todos los seres apetecen es el bien, es necesario que el ser sea bien, dado que todos los seres lo apetecen. Según esto, es bien lo que tiene esencia, y como el mal y el bien son contrarios, síguese que nada de lo que tiene esencia es malo. Luego ninguna esencia es mala. Las cosas son, o agentes, o algo hecho. El mal no puede ser agente, pues todo ser obra en cuanto que existe en acto y es perfecto, ni tampoco puede ser algo hecho, pues toda generación termina en una forma y en un bien. Luego ninguna cosa es mala por su esencia. Nada tiende a su contrario, porque todos los seres apetecen lo que se les asemeja y les conviene. Mas todo ser, al obrar, intenta el bien, según quedó demostrado. Por lo tanto, ningún ser, en cuanto tal, es malo. Toda esencia es lo natural de una cosa. Si está incluida en el género de sustancia, es la misma naturaleza del ser. Si está en el de accidente, es necesario que sea causada por los principios de alguna sustancia, y así será natural a dicha sustancia aun cuando quizá no sea natural a otra. Por ejemplo, el calor es natural al fuego, y no lo es al agua. Ahora bien, lo que es malo de por sí no puede ser natural a nada, pues el mal es la privación de aquello que uno tiene y debe tener por naturaleza. Según esto, como el mal es la privación de lo que es natural a una cosa, no puede ser natural a nada. Luego lo natural de una cosa es su bien, y la privación de ello es su mal. Ninguna esencia, pues, es de por sí mala. Todo lo que tiene una esencia, o ello mismo es su forma, o tiene otra, porque todo se encuadra en el género o en la especie por la forma. Pero la forma, en cuanto tal, es buena, pues es principio de acción, además, lo son también el fin al que tiende todo agente, y el acto por el cual es perfecto lo que tiene forma. Luego lo que tiene esencia es, por tal razón, bueno. En consecuencia, el mal no tiene esencia alguna. El ente se divide en acto y potencia. El acto, en cuanto tal, es bueno, porque en tanto un ser es perfecto en cuanto que está en acto. La potencia también tiene algo de bien, pues tiende al acto, como se evidencia en todo movimiento, y es, no contraria, sino proporcionada al acto y está situada en el mismo género, y la privación solo la afecta accidentalmente. Luego, todo lo que existe, sea lo que sea, siendo ente, es bueno. Por lo tanto, el mal no tiene esencia. En el libro segundo se ha probado que todo ser, de cualquier manera que sea, procede de Dios. Mas en el libro primero demostramos que Dios era bien perfecto. Por consiguiente, como el mal no puede ser efecto del bien, es imposible que haya un ente que, en cuanto tal, sea malo. Por esto se dice en el Génesis, y vio Dios ser bueno cuanto había hecho. Y en el Eclesiastés, todo lo hace apropiado a su tiempo. Y en la primera a Timoteo, porque toda criatura de Dios es buena. Y Dionisio, en el capítulo 4 de los nombres divinos, dice, el mal no existe sustancialmente,
ni es algo en las cosas existentes, es decir, accidente, como la blancura o la negrura. Con esto se rechaza el error de los maniqueos, que afirmaban que algunas cosas eran malas por naturaleza. Capítulo 25. El fin de toda sustancia intelectual es el entender a Dios. Como todas las criaturas, incluso las que carecen de entendimiento, estén ordenadas a Dios como a su último fin, y cada una de ellas lo alcance en la medida en que participa de la semejanza divina, las criaturas intelectuales lo alcanzan de un modo especial, es decir, entendiendo con su propia operación a Dios. Por ello es preciso que esto sea el fin de la criatura intelectual, o sea, el entender a Dios. Según se demostró, el fin último de todas las cosas es Dios, pues cada una intenta unirse a Dios, como último fin, todo cuanto puede. Ahora bien, una cosa se une más íntimamente a Dios si es capaz de alcanzar de alguna manera su substancia, lo cual se realiza cuando uno puede conocer algo de la sustancia divina, consiguiendo una determinada semejanza de la misma. Según esto, la substancia intelectual tiende al conocimiento de Dios como a su último fin. El fin es la operación propia de cada ser, pues es su segunda perfección, por eso, lo que está bien dispuesto para su propia operación se llama virtuoso y bueno. Mas la operación propia de la sustancia intelectual es el entender. Luego el entender es su fin. Por lo tanto, lo que sea perfectísimo en esta operación, eso será el último fin, sobre todo en aquellas operaciones que no están ordenadas a cosas externas, como en el entender y el sentir. Y con dichas operaciones reciben la especie de los objetos y mediante ella los conocen, es preciso que una cualquiera de ellas sea tanto más perfecta cuanto más perfecto sea su objeto. Y así, entender el inteligible perfectísimo, que es Dios, será lo perfectísimo en este género de operación, que es el entender. Por lo tanto, conocer a Dios, entendiéndolo, es el fin último de toda criatura intelectual. Sin embargo, alguien puede decir que el fin último de la substancia intelectual consiste ciertamente en entender un máximo inteligible, pero el máximo inteligible de esta o de aquella sustancia intelectual no es el máximo inteligible absoluto, porque cuanto más alta es una sustancia, tanto más noble y excelente es su inteligible máximo. Por esto, la suprema substancia intelectual creada tiene posiblemente por máximo inteligible lo que es máximo en absoluto, y por ello su felicidad consistirá en entender a Dios. Sin embargo, otra substancia intelectual inferior tendrá que entender un inteligible inferior, que es, no obstante, lo máximo de cuanto ella entiende. Y sobre todo, parece que el entendimiento humano, dada su debilidad, no ha de poder entender lo máximo inteligible absoluto, porque, en relación con lo máximo inteligible, es como el ojo de la lechuza respecto al sol. No obstante, se ve claramente que el fin de cualquier substancia intelectual, por ínfima que sea, es el entender a Dios. Hemos demostrado antes que el fin último a que tienden todos los seres es Dios. El entendimiento humano, aunque en el orden de las substancias intelectuales es el más bajo, no obstante es superior a todos los seres que carecen de entendimiento. Sí, pues, una sustancia más noble no puede tener un fin menos noble, el fin del entendimiento humano será, el mismo Dios. Pero todo ser inteligente alcanza su último fin por el hecho de entenderlo, según vimos. Luego el entendimiento humano, entendiendo, llega a Dios como último fin. Así como las cosas que carecen de entendimiento tienden hacia Dios como fin por vía de semejanza, así las substancias intelectuales tienden hacia él por vía de conocimiento, según consta por lo dicho. Pero, aunque las cosas que carecen de entendimiento tiendan a asemejarse a sus próximos agentes, no obstante su tendencia natural no descansa ahí, pues tiene por fin el asemejarse al sumo bien, como vimos, aunque dicha semejanza la alcancen de modo imperfectísimo. Así, pues, lo poco que el entendimiento humano pueda percibir del conocimiento divino, eso será para él su último fin más bien que cualquier conocimiento perfecto de los inteligibles inferiores. Lo que principalmente desea cada cual es su último fin. El entendimiento humano desea y ama y sobremanera se deleita en el conocimiento de lo divino, por menguado que sea, mucho más que con el conocimiento perfecto que tiene de las cosas inferiores. Luego el último fin del hombre es el entender de alguna manera a Dios. Cada cual tiende a la semejanza divina como a su propio fin. Luego aquello que más le asemeje a Dios será su último fin. La criatura intelectual se asemeja principalmente a Dios por el hecho de ser inteligente, pues tiene, sobre todas las criaturas, esta semejanza que incluye todas las otras. Ahora bien, en este género de semejanza más se asemeja a Dios cuando entiende en acto que cuando entiende habitualmente o en potencia, porque Dios está siempre entendiendo en acto, según se probó en el libro primero. Y entendiendo en acto, se asemeja todavía más a Dios,
puesto que lo entiende, pues él, al entenderse a sí mismo, entiende todo lo demás, según se probó en el libro primero. Por lo tanto, el fin último de la criatura intelectual es el entender a Dios. Lo que solo es amable por su ordenación a otro, lo es con relación a aquello que es exclusivamente amable de por sí, y no cabe suponer un proceso infinito en el apetito natural, porque el deseo natural se frustraría al no poderse rebasar el infinito. Ahora bien, todas las ciencias, artes y potencias prácticas, son únicamente amables en orden a otra cosa, porque su fin no es el saber, sino el obrar. Sin embargo, las ciencias especulativas son amables en sí mismas, porque su fin es el saber mismo. Es más, fuera de la consideración especulativa, cualquier acción humana tiene un fin distinto de sí. Pues incluso la acción de jugar, que, al parecer, no tiene finalidad alguna, tiende a un fin debido, por ejemplo, el de aliviar de algún modo la mente, para que después podamos realizar mejor las operaciones más pesadas. De lo contrario, si el juego se busca de por sí, deberíamos jugar siempre, y esto es incongruente. Luego las artes prácticas están ordenadas a las especulativas, igualmente, toda operación humana se ordena a la especulación intelectual como a su fin. Pero el fin último de todas las ciencias y artes es propio, al parecer, de aquella que se ordenan, la cual es como directora y normativa de las demás. Así, el arte de navegar, al cual se ordena el fin de la nave, que es su propio uso, da normas y dirige al arte de construir naves. En esta situación se encuentra la filosofía prima con relación a las demás ciencias especulativas, pues todas dependen de ella, en cuanto que de ella reciben sus principios y las normas contra quienes niegan los principios, y esta filosofía prima se ordena de por sí al conocimiento de Dios como a su último fin, y por eso se llama ciencia divina. Luego el conocimiento de Dios es el fin último del conocimiento y de la operación del hombre. Es preciso que, en todos los agentes y motores ordenados, el fin del primer agente y motor sea el último de todos, como el fin del jefe del ejército es el último de quienes combaten a sus órdenes. Ahora bien, entre todas las partes del hombre, el entendimiento es el motor superior, pues el entendimiento mueve al apetito proponiéndole su objeto, el apetito intelectivo, que es la voluntad, mueve a los apetitos sensitivos, que son el irascible y el concupiscible, por eso no obedecemos a la concupiscencia sin mandato expreso de la voluntad, y el apetito sensitivo, una vez consciente la voluntad, mueve al cuerpo. Así, pues, el fin del entendimiento es a la vez el fin de todas las acciones humanas. Mas el fin y el bien del entendimiento es la verdad. En consecuencia, el último fin es la primera verdad. Luego el fin último y total del hombre, incluidas sus operaciones y deseos, es el conocer la verdad primera, que es Dios. En todos los hombres hay un deseo natural de conocer las causas de todo cuanto ven, por eso, al principio, admirados los hombres de lo que veían y no conociendo sus causas, comenzaron a filosofar, y, al encontrarlas, se aquietaban. Mas es de advertir que la Inquisición no cesa mientras no se llega a la causa primera, pues cuando conocemos la causa primera, entonces juzgamos que sabemos de verdad. Luego el hombre desea naturalmente conocer como último fin la causa primera. Y esta causa primera de todo es Dios. Según esto, el último fin del hombre es el conocer a Dios. El hombre desea naturalmente conocer la causa de cualquier efecto conocido. Ahora bien, el entendimiento humano conoce el ente universal. Desea, pues, conocer su propia causa, que es solamente Dios, según probamos en el libro segundo. Pero nada alcanza su último fin mientras no se aquieta su deseo. Por lo tanto, a la felicidad humana, que es su último fin, no le basta cualquier conocimiento intelectual, si no cuenta con el conocimiento de Dios, que pone término, como último fin, al deseo natural. Luego, el fin último del hombre es conocer a Dios. El cuerpo, que con apetito natural tiende a su propio lugar, tanto más impetuosa y velozmente se mueve cuanto más se acerca al fin, por eso prueba Aristóteles, en el primero del cielo, que el movimiento natural rectilíneo no tiende hacia el infinito, ya que después no se movería más que antes. Según esto, lo que, tendiendo hacia algo, se mueve con más vehemencia después que antes en dirección a lo que tiende, no se mueve hacia el infinito, sino hacia algo determinado. Y tenemos un ejemplo en el deseo de saber, pues cuanto más cosas sabe uno, tanto más le afecta el deseo de saber. Por lo tanto, en el hombre, el deseo natural de saber tiende hacia un fin determinado. Y este no puede ser otro que un objeto nobilísimo de conocimiento, es decir, Dios. Luego el conocer a Dios es el fin último del hombre. El fin último del hombre, y de toda sustancia intelectual, se llama felicidad o bienaventuranza,
pues esto es lo que desea como fin último toda sustancia intelectual, y lo desea de por sí. En consecuencia, la bienaventuranza y felicidad última de cualquier sustancia intelectual es el conocer a Dios. Por este motivo dice San Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, verdadero Dios. La opinión de Aristóteles está de acuerdo con esta sentencia, pues en el último de los físicos dice que la felicidad última del hombre es especulativa, en cuanto a la especulación del objeto nobilísimo de conocimiento. Capítulo 37. La felicidad suprema del hombre consiste en la contemplación de Dios. Sí, pues, la felicidad suprema del hombre no está en los bienes exteriores, llamados de fortuna, ni en los bienes del cuerpo, ni en los del alma respecto a la parte sensitiva, ni tampoco en los de la parte intelectiva respecto a los actos de las virtudes morales, ni en las intelectuales que se refieren a la acción, como son el arte y la prudencia. Resultará que la suprema felicidad del hombre consistirá en la contemplación de la verdad. Pues esta operación es propia exclusivamente del hombre, no habiendo otro animal que en modo alguno la posea. Es más, tampoco se ordena a cosa alguna como a fin, puesto que la contemplación de la verdad se busca por ella misma. Incluso por esta operación se une el hombre a los seres superiores, asemejándoseles, porque esta es, entre las operaciones humanas, la única que se encuentra en Dios y en las substancias separadas. Además, con esta operación se aproxima a los seres superiores al conocerlos de algún modo. Por otra parte, el hombre se basta a sí mismo para esta operación, ya que para realizarla apenas precisa la ayuda de las cosas externas. Y, por último, todas las otras operaciones parecen estar ordenadas a esta como a su fin. Pues para una perfecta contemplación se requiere la integridad corporal, que es fin de todas las cosas artificiales necesarias para la vida. Requiérese también el sosiego de las perturbaciones pasionales, que se alcanza mediante las virtudes morales y la prudencia, y también el de las perturbaciones externas, que es lo que persigue en general el régimen de vida social. De modo que, bien atendidas las cosas, todos los oficios humanos parecen ordenarse a favor de quienes contemplan la verdad. No es posible, sin embargo, que la suprema felicidad humana consista en la contemplación ordenada a la comprensión de los principios, la cual es imperfectísima en razón de su máxima universalidad y tiene un conocimiento meramente potencial de las cosas. Además, es principio que nace de nuestra propia naturaleza, y no fin del estudio humano acerca de la verdad. Tampoco lo es la contemplación perteneciente a las ciencias cuyos objetos son las cosas inferiores, ya que la felicidad se ha de dar en la operación del entendimiento, que versa sobre las cosas más nobles. Resulta, pues, que la suprema felicidad humana consiste en la contemplación sapiencial de las cosas divinas. Así, vemos, por vía de inducción, lo que anteriormente probamos por deducción, o sea, que la suprema felicidad humana solo consiste en la contemplación de Dios. Capítulo 47. En esta vida no podemos ver a Dios por esencia. Si no podemos entender en esta vida las otras sustancias separadas, mucho menos podremos ver en ella la esencia divina, que está por encima de todas las sustancias separadas. Y puede servirnos de prueba la razón de que cuanto más se eleva nuestra mente para contemplar lo espiritual, tanto más se abstrae de lo sensible. Sin embargo, el último término que puede alcanzar la contemplación es la sustancia divina. Por eso es menester que la mente que ve la sustancia divina esté desligada totalmente de los sentidos corporales, o por la muerte o por una especie de rapto. Por lo cual se dice en nombre de Dios en el Éxodo, no me verá el hombre y vivirá. Y lo que se dice en la Sagrada Escritura que algunos vieron a Dios, se ha de entender que fue, o por visión imaginaria, o incluso por visión corporal, es decir, en cuanto que se demostraba la presencia del poder divino por algunas especies corpóreas presentes al exterior o formadas interiormente en la imaginación, o también que algunos percibieron cierto conocimiento intelectual de Dios por sus efectos espirituales. Pero hay unas palabras de San Agustín que ofrecen cierta dificultad, porque parecen demostrar que podemos entender al mismo Dios en esta vida. Dice en el libro 9, de Trinidad, que en la eterna verdad, por la que fue hecho todo lo temporal, vemos con la mirada de la mente la forma por la que somos y por la cual obramos algo, o en nosotros o en los cuerpos, con verdadera y recta razón, y por eso concebimos en nosotros un conocimiento veraz de las cosas. Y en el 12 de las Confesiones dice, si los dos vemos que es verdad lo que dices, y los dos vemos que es verdad lo que digo, ¿dónde, te pregunto, lo vemos? Pues ni yo lo veo en ti, ni tú en mí. Porque los dos lo vemos en aquella verdad inconmutable que está por encima de nuestras mentes. Y en el libro, de la verdadera religión, dice que según la verdad divina juzgamos de todo. Y en el libro de los Soliloquios,
dice que primeramente hemos de conocer la verdad, por la cual se conoce todo lo demás. Que, al parecer, se ha de entender de la verdad divina. Luego, según sus palabras, parece que veamos al mismo Dios, que es su propia verdad, y por él conozcamos lo demás. Y también parece que se refieren a esto las palabras que ponen el 12 de la Trinidad, al decir, pertenece a la razón el juzgar de estas cosas corporales según las razones incorpóreas y sempiternas, que, de no estar sobre la mente humana, no serían seguramente inconmutables. Mas las razones inconmutables y sempiternas solo pueden estar en Dios, puesto que solo Él, según nos dice la fe, es sempiterno. Luego parece seguirse que podemos ver a Dios en esta vida, y porque le vemos, y en Él vemos las razones de las cosas, juzgamos de lo demás. Sin embargo, no se ha de creer que San Agustín quisiera expresar con dichas palabras que en esta vida podemos ver a Dios por su esencia. Hay, pues, que averiguar cómo veamos en esta vida aquella inconmutable verdad, o estas razones eternas, y según ella juzguemos de lo demás. San Agustín confiesa ciertamente que la verdad está en el alma, en el libro de los Soliloquios, por eso prueba la inmortalidad del alma partiendo de la eternidad de la verdad. Pero la verdad no está en el alma a la manera como se dice que Dios está por esencia en todas las cosas, ni como está en todas ellas por su semejanza, ya que una cosa cualquiera en tanto se llama verdadera en cuanto que participa de la semejanza divina, pues en esto no sería el alma preferida a todo lo demás. Luego está en ella de un modo especial, en cuanto que la conoce. Por lo tanto, así como el alma y las demás cosas se llaman ciertamente verdaderas en sus naturalezas porque tienen la semejanza de aquella suma naturaleza, que es la verdad misma porque su entender es su propio ser, así lo que el alma conoce es verdadero en cuanto que tiene en sí la semejanza de aquella divina verdad que Dios conoce. Por eso, la glosa sobre el dicho del Salmo, disminuyeron las verdades entre los hombres, dice que, así como de una sola cara resultan muchas en el espejo, así de una primera verdad resultan muchas verdades en las mentes humanas. Y aunque las cosas diversas son conocidas y creídas de diversa manera por los diversos hombres, sin embargo, hay algunas cosas verdaderas en las que todos concuerdan, como son los primeros principios del entendimiento, tanto especulativo como práctico, en cuanto que en la mente de todos se produce universalmente como una especie de imagen de la divina verdad. Luego, en cuanto una mente ve en dichos principios lo que conoce ciertamente, según que juzga de todo al reducirlo a la unidad, dícese que ve todo en la divina verdad o en las razones eternas, y según ellas juzga de todo lo demás. Y confirman este sentido las palabras mismas de San Agustín en el libro de los Soliloquios, quien dice que los indicios de las ciencias se ven en la verdad divina, como estas cosas visibles en la luz del sol, que consta que no las vemos en el cuerpo del sol, sino por la luz, que es una semejanza de la claridad solar impresa en el aire y en cuerpos parecidos. Luego de las palabras de San Agustín no se deduce que veamos a Dios por su esencia en esta vida, sino solo como en un espejo. ¿Qué es lo que confiesa el apóstol sobre el conocimiento en esta vida, al decir en la primera a los de Corinto, ahora vemos por un espejo y oscuramente? Y aunque este espejo, que es la mente humana, represente de más cerca a Dios que las criaturas inferiores, no obstante, el conocimiento de Dios que puede suministrar la mente humana no supera el género de conocimiento que parte de las cosas sensibles, pues incluso el alma conoce su propia esencia partiendo del conocimiento de las naturalezas sensibles, según se dijo. Luego por este camino no puede conocer a Dios de una manera más elevada que la de conocer la causa por el efecto. Capítulo 48. La felicidad última del hombre no está en esta vida. Si la felicidad última del hombre no consiste en el conocimiento de Dios con que generalmente le conocen todos, o muchos según cierta estimación confusa, ni tampoco en el conocimiento de Dios que se adquiere por vía de demostración en las ciencias especulativas, ni en el conocimiento de Dios con que se conoce por la fe, según demostramos antes, y no es posible llegar en esta vida a otro conocimiento de Dios más alto para conocer su esencia, o, al menos, a entender las otras sustancias separadas para que por ellas pudiéramos conocer a Dios de más cerca, según se demostró, y además es preciso poner la felicidad última en algún conocimiento de Dios, como antes se probó, es imposible que esté en esta vida la felicidad última del hombre. El último fin del hombre pone término a su apetito natural, de tal manera que, conseguido, ya no se busca nada, pues si se mueve hacia algo todavía no tiene el fin en que descansar. Y tal cosa no puede darse en esta vida. Pues cuanto más entiende uno, tanto más aumenta su deseo de entender, lo cual es cosa natural al hombre, a no ser que casualmente hubiera quien todo lo entendiese. Y esto no puede acontecer en esta vida quien sea solamente hombre, ni es posible que acontezca, puesto que en esta vida no podemos conocer las sustancias separadas, que son lo más inteligible, según demostramos.
Luego no es posible que la felicidad última del hombre esté en esta vida. Todo lo que se mueve hacia el fin desea naturalmente establecerse y descansar en él, por eso el cuerpo no vuelve al lugar de donde partió, si no es por un movimiento violento que contraría su apetito. Mas la felicidad es el fin último que el hombre desea naturalmente. Luego hay en el hombre un deseo natural de establecerse en la felicidad. Así, pues, si no consigue conjuntamente con la felicidad una estabilidad inmutable, todavía no es feliz, no descansando aún su deseo natural. Luego, cuando alguien consigue la felicidad, consigue a la vez la estabilidad y el descanso. Por eso todos la conciben como implicando en su concepto la razón de estabilidad, por lo cual dice el filósofo en el primero de los Éticos que no juzgamos que un camaleón sea feliz. Ahora bien, en la vida presente no hay una estabilidad cierta, pues a cualquiera, por más que se le llame feliz, pueden sobrevenirle enfermedades e infortunios, por los cuales se ve impedido de aquella operación cualquiera que sea, en que se pone la felicidad. Luego no es posible que en esta vida esté la felicidad última del hombre. Parece cosa inconveniente y sin sentido que el tiempo de la generación de una cosa sea grande, y sin embargo, el tiempo de su duración sea pequeño, pues de ello se seguiría que la naturaleza estaría privada por largo tiempo de su propio fin. Por eso vemos que los animales que viven poco tiempo, en poco tiempo también llegan a su perfección. Pero si la felicidad consiste en una operación perfecta según la perfecta virtud intelectual o moral, es imposible que el hombre llegue a ella si no es después de largo tiempo. Y esto se ve principalmente en lo especulativo, en lo cual se pone la felicidad última del hombre, como consta por lo dicho, pues apenas en su edad última puede llegar el hombre a lo perfecto en la especulación científica. Y entonces para la mayoría, poco queda de vida. No es, pues, posible que en esta vida esté la felicidad última del hombre. Todos confiesan que la felicidad es un bien perfecto, de no ser así, no aquieta el apetito. Y bien perfecto es aquel que carece totalmente de mezcla de mal, como perfectamente blanco es lo que carece en absoluto de negro. Pero no es posible que el hombre en su estado actual esté inmune de todo mal, no solo corporal como el hambre, la sed, el calor, y el frío, etc., sino también de mal espiritual. Pues nadie hay que alguna vez no se inquiete por las pasiones desordenadas, y que en ocasiones no abandone el medio en que consiste la virtud, por defecto o por exceso, incluso quien no se engaña en algunas cosas, o ignore lo que desea saber, o se forme una débil opinión de aquello de que quisiera estar cierto. Luego nadie es feliz en esta vida. El hombre rehúye naturalmente la muerte y se entristece por ella, no solo en el momento de sentirla, sino incluso cuando piensa sobre ella. Pero en esta vida no puede conseguir el no morir. Luego no es posible que él sea feliz en esta vida. La felicidad última no consiste en un hábito, sino en una operación, pues los hábitos son para los actos. Pero no es posible en esta vida hacer continuamente una acción cualquiera. Es imposible, pues, que el hombre sea totalmente feliz en esta vida. Cuanto más deseamos y amamos una cosa, mayor dolor y tristeza nos produce su pérdida. Lo que más se desea y se ama es la felicidad. Luego su pérdida produce la mayor tristeza. De existir la felicidad en esta vida, es cierto que se perdería, al menos por la muerte. Y tampoco es cierto que durara todo tiempo hasta la muerte, pues a cualquier hombre le pueden sobrevenir en esta vida enfermedades que le impidan totalmente obrar la virtud, como son el frenesí y otras que quitan el uso de la razón. Luego tal felicidad siempre estaría naturalmente acompañada por la tristeza. Por lo tanto, no sería la felicidad perfecta. Y puede alguien decir que, como la felicidad es un bien de la naturaleza intelectual, la felicidad perfecta y verdadera es de aquellos que tienen una naturaleza intelectual perfecta, a saber, las sustancias separadas, y que en los hombres es imperfecta, a manera de cierta participación. Pues para entender plenamente la verdad no pueden llegar sino a través de cierto movimiento de inquisición, y con respecto a lo que es por naturaleza lo más inteligible, fallan totalmente, como consta por lo dicho. Por eso, los hombres no pueden tener la felicidad, tomada en su sentido genuino, y solo participan algo de ella, incluso en esta vida. Y tal parece que fue el sentir de Aristóteles respecto a la felicidad. Por eso, en el primero de los Éticos, al preguntar si los infortunios quitan la felicidad, después de haber demostrado que consisten las obras virtuosas, que parecen ser lo más permanente que hay en esta vida, termina diciendo que aquellos que tienen en la vida dicha perfección son felices como hombres, o sea, que no la poseen en absoluto, sino de un modo humano. Pero vamos a demostrar que esta respuesta no desvirtúa las razones anteriores. Pues el hombre, aunque por orden natural es inferior a las sustancias separadas, es, no obstante,
superior a las criaturas irracionales, luego consigue su fin de un modo más perfecto que ellas. Ahora bien, las irracionales lo alcanzan de tal modo que nada más desean, por ejemplo, lo pesado, si está, en su lugar, se aquieta. Los animales, cuando gozan de los deleites sensibles, aquietan también su natural deseo. Luego con mayor razón será preciso que, cuando el hombre llegue a su fin, se aquiete su natural deseo. Pero esto no puede darse en esta vida. Luego el hombre no consigue la felicidad, en cuanto que es su propio fin, en esta vida, según se ha demostrado. Luego, tendrá que alcanzarla después. Es imposible que un deseo natural sea inútil, pues la naturaleza nada hace en balde. Si nunca se pudiera conseguir, sería un deseo inútil. Luego el deseo natural del hombre es posible de llenar. Y no en esta vida, como se ve. Luego después de ella. Por lo tanto, la felicidad última del hombre está después de esta vida. Mientras uno se mueve hacia la perfección, no está todavía en el último fin. Pero todos los hombres, al conocer la verdad, se consideran como movidos y tendiendo a la perfección, pues los que siguen vuelven a encontrar otras cosas sobre lo que encontraron los primeros, como se dice también en el segundo de la metafísica. Luego, con respecto al conocimiento de la verdad, los hombres no se encuentran como si hubieran llegado al último fin. Por lo tanto, como la felicidad del hombre en esta vida parece consistir principalmente en la especulación, por la que buscamos conocer la verdad, como lo prueba el mismo Aristóteles en el 10º de la Ética, es imposible afirmar que el hombre consiga en esta vida su último fin. Todo lo que está en potencia intenta pasar al acto. Y mientras no está totalmente convertido en acto, no está en su último fin. Ahora bien, nuestro entendimiento está en potencia para conocer todas las formas, y se reduce al acto cuando conoce alguna de ellas. Luego, no estará completamente en acto, ni en su último fin, sino cuando conozca al menos todas las cosas materiales. Pero esto no lo puede el hombre conseguir por las ciencias especulativas, mediante las cuales conocemos la verdad en esta vida. Luego no es posible que la felicidad última del hombre esté en esta vida. Por estas razones y otras semejantes, Alejandro y Averroes supusieron que la felicidad última del hombre no está en el conocimiento humano que se adquiere por las ciencias especulativas, sino por la unión con la substancia separada, que creían que era posible para el hombre en esta vida. Por el contrario, al ver Aristóteles que el hombre en esta vida no tiene otro conocimiento que el de las ciencias especulativas, opinó que no consigue la felicidad perfecta sino solo a su manera. Esto demuestra suficientemente que ansiedades no sufrieron por este motivo aquellos preclaros ingenios. De las cuales nos libraremos nosotros si afirmamos, según las pruebas expuestas, que el hombre puede llegar a la verdadera felicidad después de esta vida, siendo su alma inmortal, en cuyo estado el alma entenderá como entienden las substancias separadas, según se demostró en el libro segundo de esta obra. Luego la felicidad última del hombre estará en el conocimiento de Dios que tiene la mente humana después de esta vida, a la manera como entienden las substancias separadas. Por esto, en San Mateo, el Señor nos promete la recompensa celestial, y dice el mismo apóstol que los santos serán como los ángeles, que siempre ven a Dios en los cielos, como se dice en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 51. ¿Cómo se ve a Dios por esencia? Como es imposible que un deseo natural sea vano, y lo sería si no fuera posible llegar a entender la sustancia divina, que es lo que todas las mentes naturalmente desean, es necesario decir que es posible ver por el entendimiento la sustancia de Dios, tanto por las substancias separadas como por nosotros. Y como deba ser esta visión se presume suficientemente por lo que llevamos dicho. Pues hemos demostrado que la sustancia divina no puede ser vista por el entendimiento mediante una especie creada. Por eso es preciso que el entendimiento la vea a través de la misma esencia de Dios, de modo que en tal visión sea la esencia divina lo que se ve y también el medio de verla. Como el entendimiento no puede entender sustancia alguna sin convertirse previamente en acto por la información de una especie que sea la semejanza de la cosa entendida, pudiera parecerle imposible a alguno que el entendimiento creado pueda ver la sustancia misma de Dios como por cierta especie inteligible, puesto que la esencia divina es algo subsistente por sí mismo. Y en el libro primero hemos demostrado que Dios no puede ser forma de nada. Sin embargo, para comprender esta verdad, se ha de tener en cuenta que la sustancia que es por sí misma subsistente es, o solamente forma, o un compuesto de materia y forma. Así, pues, lo que está compuesto de materia y forma no puede ser forma de otro, porque la forma está en él contraída a aquella materia de manera que no puede ser forma ya de otro. No obstante, lo que es de tal modo subsistente que solo es forma,
puede ser forma de otros a condición de que su ser sea tal que pueda ser participado por algún otro, como lo demostramos en el libro segundo hablando del alma humana. Ahora bien, si su ser no puede ser participado por otro, no podrá ser forma de ninguna cosa, pues por su mismo ser se determina en sí mismo, tal como los seres materiales se determinan por la materia. Y esto que se da en el ser sustancial o natural, se ha de tener en cuenta también tratándose del ser inteligente. Pues como la perfección del entendimiento sea lo verdadero, únicamente será considerado como forma en el género de los inteligibles aquel inteligible que es la verdad misma. Y esto solo conviene a Dios, porque, como lo verdadero es una consecuencia del ser, aquello será su misma verdad que sea su mismo ser, lo cual solo es propio de Dios, según se demostró en el libro segundo. Luego los otros inteligibles subsistentes no son formas puras dentro del género de lo inteligible, sino seres que tienen forma en un determinado sujeto, pues cada uno de ellos es verdadero, pero no es la verdad, como es ser, pero no el ser tal. Ahora bien, es claro que la esencia divina puede compararse con el entendimiento creado como una especie inteligible por la que éste entiende, cosa que no puede suceder con ninguna esencia de cualquier otra sustancia separada. Sin embargo, no puede ser forma de una cosa en cuanto al ser natural, pues se seguiría que, al juntarse con otro, constituiría una sola naturaleza, lo cual no puede ser, ya que la esencia divina es perfecta en sí naturalmente. Pero la especie inteligible unida al entendimiento no constituye una naturaleza, sino que le perfecciona para entender, lo cual no repugna a la perfección de la esencia divina. Esta visión inmediata de Dios se nos promete en la Sagrada Escritura, en la primera a los de Corinto, vemos ahora como en espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Y es absurdo entenderlo corporalmente, como imaginando que Dios tenga cara corporal, pues hemos demostrado que Dios es incorpóreo, y tampoco es posible que con nuestra cara corporal veamos a Dios, porque la vista corporal que está en nuestra cara solo puede ver cosas corporales. Así, pues, veremos a Dios cara a cara, porque le veremos inmediatamente, tal como cara a cara vemos a un hombre. Y por esta visión nos asemejamos en gran manera a Dios, haciéndonos participantes de su bienaventuranza, pues Dios entiende por su esencia su propia sustancia, y esta es su felicidad. Por eso, en la primera de San Juan se dice, cuando apareciere, seremos semejantes a él y le veremos tal como es. Y en San Lucas dice el Señor, y yo os preparo un banquete, como me lo preparó mi Padre, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y esto no se ha de referir a la comida y bebida corporales, sino a la que se toma en la mesa de la sabiduría, sobre lo cual dice la sabiduría en los proverbios, comed mis panes y bebed el vino que he mezclado para vosotros. Luego en la mesa de Dios comen y beben quienes gozan de la misma felicidad con que él es feliz, viéndole como él se ve así. Capítulo 61. Por la visión de Dios se hace uno participante de la vida eterna. Lo que hemos dicho demuestra que el entendimiento creado se hace participante de la vida eterna por dicha visión. La eternidad se diferencia del tiempo en que éste logra su ser a través de cierta sucesión, mientras que la eternidad tiene todo su ser simultáneamente. Y ya hemos demostrado que en dicha visión no hay sucesión alguna, puesto que todo cuanto por ella vemos se ve simultáneamente y con una sola mirada. Luego tal visión se perfecciona con cierta participación de la eternidad. Pues dicha visión es cierta vida, ya que la acción del entendimiento es un cierto vivir. Según esto, el entendimiento creado se hace participante de la vida eterna por dicha visión. Los actos se especifican por sus objetos. Ahora bien, el objeto de dicha visión es la sustancia divina en sí misma y no una semejanza creada de ella, como se demostró. Pero el ser de la sustancia divina es eterno, mejor, la misma eternidad. Luego dicha visión es una participación de la eternidad. Si una acción se da en el tiempo, será o por causa del principio de acción, que se encuentra en el tiempo, como las acciones de las cosas naturales son temporales, o será por causa del término de la operación, como las sustancias espirituales que están sobre el tiempo, las cuales ejercen su actividad sobre las cosas sujetas a tiempo. Pero dicha visión no se da en el tiempo por parte de lo que se ve, pues esto es la sustancia eterna. Ni tampoco por parte de aquello por lo que vemos, que es también la sustancia eterna. Ni siquiera por parte del que ve, que es el entendimiento, cuyo ser no está sujeto al tiempo, puesto que es incorruptible, según probamos. Luego tal visión se da participando la eternidad, al margen absolutamente del tiempo. El alma intelectiva ha sido creada, en el confín de la eternidad y del tiempo, como se dice en el libro de las causas, y puede verse por lo ya expuesto, pues es la última en el orden de los seres inteligibles, y, sin embargo, su sustancia está sobre toda materia corporal, sin depender de ella.
Pero la acción con que se une a las cosas inferiores, que están en el tiempo, es temporal. Luego la acción con que se une a las superiores, que están sobre el tiempo, participa de la eternidad. Ahora bien, la principal acción de esta clase es la visión con que ve la sustancia de Dios. Luego por semejante visión se hace participante de la eternidad, y, por la misma razón, cualquier entendimiento creado que vea a Dios. Por esto dice el Señor en San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Capítulo 63. ¿De qué manera serán colmados todos los deseos del hombre en aquella felicidad terminal? Se ve, como consecuencia de lo dicho, que en aquella felicidad que proviene de la visión de Dios se satisface todo deseo humano, según dice el Salmo, quien llena con sus bienes tu deseo, y toda inquietud humana alcanza su término. Y esto lo podemos ver si discurrimos por partes, pues el hombre, como dotado de entendimiento, tiene cierto deseo de conocer la verdad, deseo que los hombres persiguen con su dedicación a la vida contemplativa, el cual se consumará indudablemente en aquella visión cuando, al contemplar la verdad primera, se le manifiesten a nuestro entendimiento cuantas cosas desea naturalmente saber, como consta por lo que dijimos. Además, el hombre, como ser racional, tiene también cierto deseo de ordenar las cosas inferiores, deseo que los hombres persiguen con su dedicación a la vida activa y civil. Y este deseo consiste principalmente en organizar la totalidad de la vida humana racionalmente, que es vivir según la virtud, pues el fin de la operación de toda persona virtuosa es el bien de la propia virtud, como es del fuerte el obrar con fortaleza. Y este deseo será entonces totalmente colmado, porque la razón, ilustrada con la divina luz, tendrá todo el vigor necesario para proceder siempre rectamente. Como resultado de la vida civil hay ciertos bienes que el hombre precisa para proceder civilmente, como la excelencia de honor, que, cuando se apetece desordenadamente, convierte a los hombres en soberbios y ambiciosos. Mas por aquella visión los hombres serán sublimados, alcanzando la cumbre del honor, que consiste en cierta unión con Dios, como ya demostramos. Por esto, así como Dios es el Rey de los siglos, así también los bienaventurados, unidos a Él, como se dice en el Apocalipsis, reinarán con Cristo. También da lugar la vida civil a otra apetencia, que es la celebridad de la fama, cuyo desordenado apetito convierte a los hombres en ambiciosos de vanagloria. Mas por aquella visión los hombres alcanzarán celebridad, no según el sentir humano, que puede engañarse y engañar, sino según la infalible apreciación de Dios y de los bienaventurados. Por eso, dicha felicidad se llama casi siempre en la Sagrada Escritura gloria, como dice el Salmo, se alegrarán los santos en la gloria. Hay también otra cosa apetecible en la vida civil, o sea, las riquezas, cuyo amor y desordenado apetito convierte a los hombres en tacaños e injustos. Pero en aquella felicidad hay suficiencia de todo bien, porque los bienaventurados gozan de aquel que encierra en sí la perfección de todos los bienes. Por esto se dice en la sabiduría, juntamente con ella me posesioné de todos los bienes. Y en el Salmo, gloria y riquezas en su casa. Hay también en el hombre un tercer deseo, que tiene de común con los animales, que es el goce de placeres, que los hombres persiguen principalmente viviendo voluptuosamente, y este deseo, si es desordenado, los convierte en libertinos e incontinentes. Mas en aquella felicidad hay un placer perfectísimo, tanto más perfecto que el placer sensible. Que incluso gozan los brutos, cuanto el entendimiento supera al sentido, además, porque aquel bien en que nos gozaremos es mayor que todo bien sensible, y más íntimo, y de goce más durable, y también porque aquel deleite está más limpio de toda mezcla de tristeza y de todo cuidado de lo que nos pudiera molestar. Por eso se dice en el Salmo, sácianse de la abundancia de tu casa y los abrevas en el torrente de tus delicias. Hay también un deseo natural, común a todas las cosas, que les hace desear su propia conservación, en cuanto es posible, el cual, si es desordenado, hace tímidos a los hombres y excesivamente preocupados en evitar todo esfuerzo. Mas este deseo será completamente aquietado cuando los bienaventurados alcancen la perfecta supervivencia, libres de todo mal, según aquello de Isaías y del Apocalipsis, no padecerán hambre ni sed, calor ni viento solano que los aflija. Esto demuestra, pues, que las sustancias intelectuales alcanzarán por la visión divina la verdadera felicidad, con la cual se aquietan totalmente los deseos y se consigue una colmada suficiencia de todos los bienes, que, según Aristóteles, es lo que se requiere para la felicidad. Por eso dice Boecio que la bienaventuranza es un estado perfecto con la suma de todos los bienes. Lo único que se parece en esta vida a la felicidad última y perfecta es la vida de quienes se dedican a la contemplación de la verdad, en cuanto cabe en este mundo. Por esta razón, los filósofos que no pudieron alcanzar un conocimiento pleno de aquella última felicidad,
hicieron consistir la verdadera felicidad del hombre en la contemplación de que somos capaces en este mundo. Por eso, incluso en la Sagrada Escritura, la vida más recomendada es la contemplativa, como afirma el Señor en San Lucas, María escogió la mejor parte, es decir, la contemplación de la verdad, que no se le quitará. Pues la contemplación de la verdad comienza en esta vida y en la otra se consuma, sin embargo, la vida activa y la vida civil terminan acá. Capítulo 73. La divina providencia no quita la libertad de albedrío. El gobierno de cualquier ser providente se ordena, o a conseguir la perfección de las cosas, o a aumentarla, o a conservarla. Luego lo que atañe a la perfección ha de ser conservado por la providencia mucho más que lo imperfecto y defectuoso. Ahora bien, en las cosas inanimadas, la contingencia de las causas nace de sus imperfecciones y defectos, pues están determinadas por naturaleza a un efecto, que siempre alcanzan de no ser impedidas o por debilidad de su potencia, o por algún agente externo, o por indisposición de la materia, y por esto las causas naturales no están determinadas a una y otra cosa, sino que frecuentemente producen su efecto de la misma manera y rara vez fallan. Mas el que la voluntad sea contingente nace de su propia perfección, porque no está limitada en su potencia a una sola cosa, pudiendo producir este o aquel efecto, y por esto es contingente respecto de los dos. Luego, a la divina providencia corresponde mucho más conservar la libertad de la voluntad que la contingencia de las cosas naturales. Es propio de la providencia divina servirse de las cosas conforme al modo de ser de las mismas. Y el modo de ser de cualquier cosa obedece a su forma, la cual es principio de acción. Sin embargo, la forma mediante la cual obra voluntariamente un agente no está determinada, pues la voluntad obra en atención a una forma aprendida por el entendimiento, porque el bien aprendido mueve como objeto a la voluntad. Y el entendimiento no tiene una sola forma determinada del efecto, puesto que por naturaleza abarca multitud de formas. Y, según esto, la voluntad puede producir los más variados efectos. Luego, no corresponde a la razón de providencia el excluir la libertad de la voluntad. Las cosas gobernadas son conducidas al fin conveniente por el gobierno del providente, por eso Gregorio Niceno dice de la providencia divina que es la voluntad de Dios, mediante la cual todo cuanto existe alcanza una dirección conveniente. Es así que el fin último de cualquier criatura es alcanzar la divina semejanza, según se demostró. Según esto, se opondría a la providencia divina el que una cosa se viera privada de aquello por lo que consigue la divina semejanza. Mas el agente voluntario la alcanza por el hecho de obrar libremente, pues, según demostramos en el libro primero, Dios tiene libre albedrío. Por lo tanto, la providencia divina no quita la libertad de la voluntad. A la providencia pertenece el multiplicar los bienes en las cosas gobernadas. Luego no puede pertenecer a ella aquello por lo cual desaparecerían muchos bienes de las cosas. Mas, si se quitara la libertad de la voluntad, muchos bienes desaparecerían. Pues desaparecería la alabanza de la virtud, que no existiría si el hombre no obrara libremente, quedaría suprimida también la justicia de quien premia y castiga, si el hombre no pudiera hacer libremente el bien o el mal, cesaría incluso la circunspección al aconsejar, pues los consejos están de sobra si las cosas se han de hacer necesariamente. Luego, sería contrario al concepto de providencia el suprimir la libertad de la voluntad. Por esto se dice en el Eclesiástico, Dios creó al hombre en un principio y le dejó al arbitrio de su propio consejo. Y con esto se rechaza la opinión de los estoicos, quienes, según cierto orden inalterable de causas, que los griegos llamaban imarmenen, decían que todo acontece necesariamente. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar. Capítulo 70. Como un mismo efecto procede de Dios y, a la vez, de la naturaleza agente. Algunos encuentran dificultad para comprender cómo se atribuyen los efectos naturales conjuntamente a Dios y a la naturaleza agente. Porque, al parecer, de dos agentes no puede resultar una sola acción. Luego, si la acción con que se produce un efecto natural procede de un cuerpo natural, no procederá de Dios. Lo que puede hacerse por uno solo es superfluo que lo hagan muchos, pues vemos que la naturaleza no hace con dos instrumentos lo que puede hacer con uno solo. Según esto, siendo la virtud divina capaz de producir los efectos naturales, es superfluo añadir para la producción de los mismos las virtudes de la naturaleza, o, si éstas son capaces de producir sus propios efectos, también es superfluo que obre Dios para producirlos. Si Dios produce el efecto natural en su totalidad, al agente natural no le queda nada que producir. Por lo tanto, no parece posible que Dios produzca los mismos efectos que las cosas naturales producen.
Estas cosas no importan dificultad alguna si se considera lo que ya hemos expuesto. Pues en todo agente se deben considerar dos cosas, o sea, la cosa tal que obra, y la virtud por la que obra, como el fuego calienta por el calor. Ahora bien, la virtud del agente inferior depende de la virtud del superior, puesto que el superior le da la virtud con que aquel obra, o se la conserva, o la aplica para obrar, como aplica el artífice el instrumento para el propio efecto, el cual, sin embargo, no le da al instrumento la forma por la que obra ni se la conserva, sino que le da solamente el movimiento. Luego es preciso que la acción del agente inferior no sólo proceda de él como resultado de su propia virtud, sino también como resultado de la virtud de todos los agentes superiores, pues obran virtud de todos ellos. Y así como el agente ínfimo tiene actividad inmediata, así también el agente primero tiene virtud inmediata para producir el efecto, pues el agente ínfimo no tiene de sí virtud para producir tal efecto, porque la recibe del superior, y éste la tiene de otro superior, y así vemos que la virtud del agente supremo produce de sí el efecto, como si fuera causa inmediata, tal como sucede con los principios de la demostración, de los cuales el primero es inmediato. Por lo tanto, así como no hay inconveniente para que una acción sea producida por un agente y su virtud, tampoco lo hay para que un mismo efecto sea producido por Dios y por el agente inferior, por ambos inmediatamente, aunque de manera diferente. Y, al mismo tiempo, se ve que, aunque una cosa natural produzca su propio efecto, no es superfluo que Dios lo produzca también, porque la cosa natural no lo produce si no cuenta con la virtud divina. Tampoco es superfluo que, pudiendo Dios producir por sí mismo todos los efectos naturales, los produzca mediante algunas otras causas. Pues ello es efecto, no de la insuficiencia de la virtud divina, sino de la inmensidad de la bondad de Dios, por la cual quiso comunicar su semejanza a las cosas no sólo para que existieran, sino también para que fueran causas de otras cosas, pues de estas dos maneras consiguen las criaturas la divina semejanza, según se demostró antes. Esto hace patente, a la vez, el esplendor del orden que reina en las cosas creadas. Es también manifiesto que un mismo efecto no se atribuye a la causa natural y a la virtud divina, de manera que una parte la haga Dios y la otra la gente natural, sino que cada uno lo realiza totalmente, aunque de diferente modo, igual que un mismo efecto se atribuye en su totalidad al instrumento y al agente principal.